Datero FM, la fuerza del norte. Justamente lo quería llevar al puerto. Dicen por ahí que el Valparaíso es el puerto principal, que Valparaíso es puerto y los demás son caletas, dicen por ahí. Pero resulta que hay un tema, porque hay una crisis portuaria, que ojo, se puede extender, porque siempre ha pasado que parte todo en el puerto, de repente hay un conflicto y los otros puertos se van sumando, los trabajadores. Exacto. Y hay un conflicto grande en Valparaíso, y ¿por qué lo menciono? Porque esto, ya lo dije, puede crecer a nivel nacional y ya está trayendo problemas, porque, claro, en Valparaíso están para las obras, los trabajadores tienen problemas ahí. ¿Y qué es lo que hace el barquito? De repente ya no lo pueden atender en el puerto en Valparaíso, se van a San Antonio, que es, ojo, algunos dicen que San Antonio está siendo uno de los puertos más importantes realmente. Los cruceros se saltan Valparaíso y van a San Antonio. Y esto está generando una crisis. Ayer veía un letrero de una manifestante, un perso, decía, si no se arregla el problema en el puerto, no hay año nuevo en Valparaíso. A ese nivel. Exacto. Bueno, mira, el Terminal Pacífico Sur, el TPS. Sí, que es concesionado. Concesionado, es una empresa privada. Y antes lo que era en Porchi, la gente se recordará, porque claro, en Antofagasta también lo hay. Exacto. En Coquimbo, etcétera, en todo el norte, se dividió en Porchi en 10 señales, por tanto hay 10, digamos, terminales portuarios concesionados. Tienen trabajadores de planta y tienen trabajadores eventuales. El conflicto acá se produce porque no hay problemas con los trabajadores de planta del terminal portuario en Valparaíso. Lo que hay problemas son con los trabajadores eventuales, es decir, los que se contratan para efectos cuando hay más trabajo que el habitual. ¿Ya? Por lo tanto, se contrata, se le dice, mire, tenemos bajar tantos buques, tanta carga, y para eso requerimos tantas miles de horas, por lo tanto, contráteme 100 personas porque requerimos este respaldo y se les paga. Y lo que pasa es que en Valparaíso está tan venido a menos, y se nota tanto la crisis económica de Valparaíso, que antes teníamos 20, buques o trabajos, o hablemos de porcentaje, habían una carga de 100, sí, y hoy día hay una carga de 20. O sea, ha bajado tan notoriamente la actividad del puerto que esta gente que vive de los trabajos eventuales hoy día no tiene en qué trabajar. Exacto. Y eso, perdón, eso no es nuevo, o sea, no es una cosa, claro, que ahora a lo mejor llegó un límite, o pasó el límite, pero esto es una cosa que se venía dando hace bastante tiempo atrás y que las autoridades, como muchas otras cosas que hemos revisado acá en Razón de Estado, han hecho vista gorda. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que estos trabajadores eventuales, como no tienen pega, y es lo único que tienen, porque normalmente no pueden ir a trabajar a otra casa, porque también las labores económicas en Valparaíso están tan deterioradas que tampoco hay más trabajo. Mal puerto. Entonces los tipos, claro, pésimos. Bueno, ahí estamos permanentemente en Valparaíso y en Villa. ¿Qué es lo que ocurre? Es que en esto ven ellos una oportunidad de encontrar algún tipo de recursos que están negociando para, comillas, poner fin al conflicto. Y como nosotros conocemos de conflicto y de bonos de términos de conflicto muy populares en la minería, bonos abusivos que significan términos de conflicto de 15, 20, 30 millones de pesos, aquí lo que están esperando es un bono de términos de conflicto de personas que no pertenecen a la empresa, pero trabajan para la empresa en casos eventuales. Por eso se llaman trabajadores eventuales. Entonces, el terminal, que es hoy día un terminal que está concesionado, que es parte de un asunto privado, ha tenido muchos problemas, particularmente porque los cruceros, ¿ya? Los últimos cruceros que ha pasado el último mes, no han podido atenderse en Valparaíso, y eso además genera toda una debacle al turismo claro, de Valparaíso, que esperan a esta gente que se bajan, claro, recorren Valparaíso, gastan recursos, te fijan, el asunto se mueve, se llevan fotografías. El tema turístico, claro. Todo el tema turístico quedó en cero. O sea, tuvieron que irse a otra parte, y hoy día Valparaíso es tomado como puerto inseguro para efectos de los cruceros, por lo tanto es probable que no lo consideran, digamos, en corto plazo por lo menos, como un lugar de recalada, digamos, que la gente busca. Si lo más importante que tiene Chile en materia de puerto y turismo es Valparaíso. Exactamente. O sea, sin duda, uno va a cualquier parte y dice, Chile, Valparaíso. Hay otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, usted decía, claro, años atrás uno veía los barcos, usted decía ahora van 2, 3 barcos, 5 barcos. Antes uno veía el barco y los otros barcos a la gira.
Veía Exacto. todo el contorno del Exacto. puerto, se veían los barcos, ahora... Esperando. Claro, ahora nada, Nada, ¿verdad? hay poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conflicto, bueno, estos trabajadores eventuales han tenido respaldo de otros puertos, una mesa de negociación que costó mucho llevar hasta una mesa de negociación, el tema escaló, el alcalde Sharp, digamos, quiso mediar, digamos, en este tipo de cosas sin éxito, no tiene fuerza política para hacerlo allá, porque esto es un conflicto de intereses donde él, digamos, a mi juicio, tampoco puso todas las fichas porque no previó cómo iba a escalar esto. No fue previsor, claramente. No, le faltó, y resulta que hoy día estamos en un problema, que el terminal le ofrece como bono de conflicto, no sé, 500.000 pesos, digamos, de bono de conflicto, más una gift card de 150.000 pesos, pero los eventuales, dirigidos políticamente, entendemos por qué, porque tampoco están solos, dicen, no, para terminar el conflicto queremos 2 millones de pesos. ¿Ya? Y esa cuestión, ayer en una mesa de negociación se logró decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Y el terminal portuario dice, bueno, pues estos no son trabajadores, ¿qué es lo que hago yo con esto? ¿Le pago yo? ¿Le paga el gobierno? ¿Le paga el Estado? ¿Quién le paga? ¿Le paga la municipalidad? ¿Le paga el turismo? ¿Quién le paga a esta gente para terminar el conflicto? Pero el punto no es solamente, Pepe, distinguidos auditores, el daño que ya se ocasionó por los cruceros que no pudieron llegar. El tema que ahora viene es que hay un chantaje larvado para paralizar las exportaciones que se hacen por Valparaíso, de toda la fruta que viene en un mes más. Entonces, yo creo que acá hay a mi juicio, hay una descoordinación y una desinteligencia que más allá que sean privados, estos privados ocupan lugares estratégicos. Y por lo tanto, si bien esto es un privado, tiene que estar en contacto, tiene que asumir los riesgos que tiene esta tarea y tener solucionado esto, pero de otra forma. Porque en el fondo, si fuera un conflicto de privados, se va a hacer más o menos pan, o se va a pintar o no una calle, o una cosa, digamos, de esa índole. Acá está en riesgo todo lo que va a ser hoy día en riesgo, todo lo que ha perdido ya Valparaíso por efecto de los cruceros que no pudieron parar, la mala imagen que se hace Valparaíso como un puerto, digamos, como un puerto ingobernable, que la poca confianza que se genera a partir de que no se puede manejar bien el conflicto, y segundo es que por dónde va a salir la fruta que sale por allá. Habrá que ir a dónde, a Caldera, a San Antonio, no sé dónde. O San Antonio yo creo que está ahí, pero también yo creo que San Antonio en algún momento va a colapsar, si tampoco es un tremendo puerto. Exacto, sí. Y San Antonio también ha tenido conflictos como además, pues claro. ¿Te fijas? Entonces, ya lo hemos tenido, ya hemos sabido lo que significa, y se aprovecha, hoy día está todo preparado para ver, y eso a mí me da desconfianza, y advierto a las autoridades que nos están escuchando, que les gusta, digamos, recibir nuestros informes, a través de lo que nosotros estamos diciendo acá en Razones de Estado, que es que el conflicto que se viene es más serio que los puros cruceros, porque la fruta se va a podrir en los puertos antes de salir exportada. Entonces, si el chantaje funciona, ¿y quiénes están detrás del chantaje? Hablamos por ejemplo, de que se quemaron barricadas en el centro de Valparaíso, y que apuñalaron a un carabinero y a otros 3 más, ¿te fijas? O sea, ¿qué pasa con eso y quiénes responden políticamente por esto? Buen punto. ¿Te fijas? Sí. El gobierno, ya, la oposición, el alcalde Sharp. ¿Quiénes? ¿A quién apuntamos? Porque esto de lo que ocurre es necesario, es evidente, además que digamos, para gente que trabaja eventualmente y no tiene más donde trabajar, es de donde se agarra en este último parte. Las Pascuas, el Año Nuevo, como tú señalabas recién, hasta el Año Nuevo está en riesgo en Viña, en Breñaca y en todos los lugares. Porque ellos han amenazado, porque contémosle a la gente dónde colocan los puntos de lanzamiento, principalmente en el puerto. En el puerto. Entonces ellos dijeron, si no se arregla esta cuestión, no hay Valparaíso en el mar. Claro, Percival, lo llevo a otro punto porque se nos va el tiempo, me quiero ir a lo político. Porque hubo un bochorno, ayer un amigo que cercano, es de la fila, me decía, no es tan así, uno estuvo escuchando, parece, por alguna crítica que yo hice. Me refiero a la UDI, porque se acuerda que había una elección que era electrónica, la tecnología del mundo mundial, la cosa no falló, le echaron la culpa al software, a la empresa, y al final, elecciones en la UDI, que ya es un gran paso, porque antes el partido que se llama Unión Demócrata no hacía elecciones democráticas, hacían entre 4 paredes, y ahora va a ser como se hace siempre, con un papel y lápiz nomás, hacia los efectos Bolsonaro, ¿no? Bueno, sí, también. Mira, corto porque se nos acaba el tiempo. Sí, la UDI vuelve al papel y al lápiz para hacer
una votación. Yo no sé si pudieron, porque no, pues apareció... no vuelve, si es primera vez que lo van a hacer. Ya, tiene razón. Perdón, corrijo. Claro. Ya, corrijo. Entonces, van a asumir lo como fueron las votaciones, por lo demás muy interesante internamente. Pero está de visita acá en Chile el hijo del presidente Bolsonaro. Que es el diputado más votado en Brasil. El más votado en Brasil, que tiene grandes simpatías por Chile, particularmente también por la política UDI, reconocedores de varias cosas, incluso personas que rinden homenaje y digamos y tienen una valoración muy especial de lo que fue el gobierno de Pinochet, la mirada de Bolsonaro y familia. Entonces, ¿quiénes toman a Bolsonaro acá, al diputado más votado, que viene y que es recibido ayer, digamos, en el aeropuerto por una de las candidatas, Jacqueline Bassilberger? Sí, exactamente. Y el Macaya no estuvo ahí, te digas que es la mirada joven, claro. Que es la mirada joven de la U. Entonces, hay ahí el efecto Bolsonaro al que te referías, tú tienes que ir un poco con eso, porque pareciera ser que las antiguas huestes de la UDI, lo más histórico, está con la mirada digamos, del apoyo que está haciendo Bolsonaro. Creo que lo han hecho venir justamente para que apoye a este mundo de la UDI interno. Y tendrán que recurrir este domingo a la urna con papel y lápiz, de donde van a votar de los más de 100.000 militantes, solamente 40.000. Y eso también significa un tema que hoy día no está lo suficientemente claro. Y yo creo que independiente que sea quien gane, va a tener un efecto muy interesante, porque si finalmente gana Macaya, que es la nueva mirada interna en la UDI, va a haber una diáspora, en el sentido de que muchos de los recalcitrantes de la UDI, los más a la derecha, miran con mucha simpatía acercarse al movimiento de Kast, de Kast, sí, el ex diputado de la UDI. Exacto. Incluso hay uno, Urrutia, que ya ha manifestado la posibilidad de irse de la UDI para irse del movimiento de Kast. El señor Urrutia, el que trató mal a la interpeladora. A la interpeladora, sí. Nosotros está hablando en inglés, una actitud torpe en todo caso. Sí, pero bueno, eso es lo que hoy día pasa. Entonces, Pepe, por ahí estamos, veamos qué pasa con el tiempo, digamos, si nos encontramos Dios mediante. Matero FM, la fuerza del norte.